La frutoterapia, una alternativa saludable. La frutoterapia es milenaria. Es una técnica terapéutica basada en el estudio de las sustancias nutricionales y medicinales de los frutos de la tierra, proteínas, vitaminas, sales minerales, oligoelementos, etcétera, que ayudan a metabolizar los azúcares, los lípidos y las proteínas, además de actuar sobre los órganos afectados por enfermedades. La frutoterapia en Europa no se conocía este término hasta 1998, cuando se publicó la primera edición de Frutoterapia, los 105 frutos que dan la vida. El primero de una serie de libros que tratan en profundidad de los diferentes aspectos de la frutoterapia y que al final de los años 90 alcanzó número 1 en ventas en las librerías de Colombia, convirtiéndose en bestseller. La primera vez que se habló en los medios de comunicación de España sobre frutoterapia fue en el 98, cuando el autor de dichos libros y precursor de esta técnica, Albert Ronald Morales, que tenemos aquí, vino a promocionar el libro de su autoría sobre el tema en televisión, radio, periódicos y revistas. Desde entonces se ha venido haciendo una constante publicidad destinada a la divulgación de sus excelentes propiedades y aplicaciones. Científico colombiano Albert Ronald Morales de Bumangués es todo un personaje en España, donde vive actualmente. Es investigador desde hace más de 40 años de las propiedades de las frutas. También es destacable su labor como ecologista en la defensa del medio ambiente. Cito uno de los apartados en los que se habla de la propiedad que tiene el banana contra la depresión. Consumiéndolo periódicamente estabiliza la serotonina, evitando la depresión y controlando el estrés. Es la fruta del sistema nervioso, regula el estado de ánimo. También ha escrito cinco. Frutoterapia, los 5 libros que dan la vida, Frutoterapia, nutrición y salud, Frutoterapia y belleza, Frutoterapia, el fruto, el oro de 1000 colores, y ahora está en proyecto otro. Que disfrutéis mucho la conferencia. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Bienvenidos a esta conversación, este conversatorio que vamos a tener sobre frutoterapia. Bueno, habrá que contar un poquito, muy ligeramente, la historia de la frutoterapia. Nosotros empezamos, como bien decía Cristín, nuestra presentadora, empezamos a investigar hace 40 años todas las propiedades de las frutas y nació como un proyecto de deforestación productiva urbana y rural, teniendo en cuenta que en Bucaramanga, una ciudad que está al nororiente de Colombia, sus parques, las medianas de las avenidas eran frutas y allí competíamos por esas frutas los pájaros y los niños. Y a raíz de eso empezamos a pensar de que esta forestación productiva urbana y rural podía tener una consecuencia a nivel de lo que nosotros pretendíamos que era la parte ambiental, cómo manejarla. Luego empezamos, los 38 científicos que estábamos en el proyecto, empezamos a ver de que muchas de las frutas que se producían, la gente no las consumía porque no las conocía. Y nos dimos cuenta que definitivamente para que un producto como es productos de la tierra, que vienen hechos desde el árbol, desde la planta, que no pasan por procesos industriales, porque la fruta es el único alimento que viene de la planta a la boca o al plato, pues tenía que tener un espacio en la alimentación muy importante, y ahí fue cuando nació la frutoterapia. Ese término lo acuñamos nosotros y empezamos a investigar. Hemos clasificado 5.000 especies y 200.000 variedades de frutas en todo el planeta. En esta cifra no están incluidos ni los transgénicos, ni las frutas clonadas, ni las excesivamente
hibridadas, es decir, que son especies lo más originarias posibles que hemos logrado clasificar. ¿Qué hemos encontrado en las frutas dentro de la frutoterapia? Pues que las frutas, como decía, es el único alimento que no tiene que pasar por un proceso industrial o no tiene que pasar por un proceso de cocción ni de manejo a nivel en la cocina. Es decir, prácticamente las frutas vienen del árbol o de la planta, se lavan, se trocean o lo que ustedes quieran hacer con ellas para una macedonia o un batido o un zumo, y ya están listas para comer. No tiene que hacérsele ningún proceso. En la clasificación que hemos hecho extensa de las frutas, pues hemos encontrado frutas con una cantidad de sustancias. Por ejemplo, los albaricoques de España, que es la fruta más completa que existe en España, pues a los albaricoques les hemos encontrado un poco más de 30.000 sustancias, que dentro de esta cantidad de sustancias sabemos tal vez unas 20 sustancias para qué sirven. El resto estamos investigando y estamos averiguando para qué sirven el resto de sustancias que le hemos encontrado al albaricoque. Eso mismo ocurre con las ciruelas, eso mismo ocurre con las manzanas, con las peras. Y hay que decir que, por ejemplo, en manzanas nosotros hemos clasificado unas 80.000 variedades de esta fruta. En Estados Unidos, por ejemplo, cada estado de Estados Unidos tienen hasta 2 tipos de variedad de las manzanas. En España hemos clasificado unas 30 variedades y que de esas 30 variedades solamente se están usando tal vez 4 o 5 variedades. ¿Qué tiene que ver la fruta o qué logramos averiguar cuando nos metimos al laboratorio con las frutas? Pues logramos averiguar, primero, que la mejor agua que existe en el planeta Tierra la tienen las frutas. El mejor filtro y la mejor agua rica en minerales, sales, oligoelementos, vitaminas y en algunas de ellas proteínas, pues la tienen las frutas. También logramos averiguar que la mayor concentración de sustancias activas, de micronutrientes activos, lo tienen las frutas. Hemos encontrado, para hablar de cosas muy que nos tocan y que están en la actualidad, por ejemplo, la mayor fuente de calcio vegetal que existe hasta ahora, encontrada en cualquier sustancia vegetal, la hemos encontrado en una semilla, en una fruta que pertenece a las frutas oleaginosas. Imagínense que hicimos en el laboratorio, hicimos la comparación entre esta fruta y el calcio que tiene la leche, que es lo que recomiendan especialmente cuando hay osteoporosis o cuando hay artrosis o cuando hay problemas de asimilación de calcio o de deficiencia de calcio o carencia de calcio. Pues nos pusimos a averiguar la diferencia que hay entre estos calcios y esta fruta y encontramos que una cucharada sopera de semillas de sésamo, que es la fruta que estaba hablando, una cucharada sopera de sésamo crudo, tiene que ser crudo, ojalá de cultivo biológico, preferiblemente, tiene el calcio que tienen 4 litros de leche. Ahora, la gran diferencia bioquímica que encontramos entre uno y otro, pues es bastante grande, mientras que el calcio que tiene los lácteos, como la leche, el queso, las natas, los yogures, comparativamente con el calcio que encontramos en las semillas del sésamo, pues la concentración, como ven, es grande. Pero lo más importante es el efecto que tiene a nivel de nuestro organismo. Encontramos que para que se asimile el calcio, pues por supuesto nuestro organismo necesita una serie de enzimas para metabolizar la molécula del calcio.
Y encontramos primero que la molécula del calcio del sésamo es más pequeña que cualquier otra molécula. Por lo tanto, la asimilación es mucho más eficaz. Y en cuanto a la asimilación, encontramos que la diferencia que hay entre el calcio del sésamo y la de los lácteos en asimilación es de un 60% de diferencia, mientras que el calcio de los lácteos se asimila entre un 20 y un 25, máximo un 30%, el del sésamo se asimila un 80%. Es decir, que si una cucharada sopera, que mencionábamos, que tiene 25 gramos, en cuanto a la cantidad de calcio, son 600 miligramos de calcio. Pues de estos 600 miligramos de calcio que tiene, pues ahí estamos asimilando, nuestro organismo puede asimilar hasta un 80% de este calcio. Ahora, la otra ventaja que tiene es que el sésamo, al ser rico en clorofila, permite que las sustancias que tiene la misma semilla produce un efecto que a través del sol, de que ustedes tomen algo de sol, la vitamina D funcione y se forma una mezcla perfecta para la asimilación de ese calcio a nivel de la masa ósea. Porque no solamente podemos hablar en este sentido de las enfermedades como la osteoporosis o la artrosis o las artritis, estas enfermedades degenerativas que tienen también un efecto concomitante referente al calcio, aunque lo primero que se desgasta, lo primero que se pierde, pues son los cartílagos, pero detrás de los cartílagos vienen los huesos, y ahí es cuando tenemos grandes problemas de estas enfermedades. Pues la asimilación lo que hace cuando se unen estas sustancias, como es la vitamina D, que tiene como sustancias precursoras para que se dé la vitamina D a través del sol que se tome, pues hace que la asimilación del calcio en los huesos sea muy grande, y especialmente recomendamos este calcio en los niños que están en crecimiento, que es cuando más el organismo necesita calcio para la estructura ósea. Los niños cuando empiezan